Estamos en Apocalipsis 3. Ya hemos hablado en Apocalipsis 2. Estamos hablando sobre la palabra vencer. Ya sabemos que el verbo es nikao. Hemos visto esto de Nike. Ya tenemos unas semanas, hemos visto estas palabras, ya sabemos lo que quiere decir. Estamos hablando sobre Efesios 6:12 y el hecho de que nuestra lucha no es contra la carne, no es contra carne y sangre, no es contra otras personas, es contra nuestra carne, el yo. Entonces, y el problema es que la carne, tenemos que crucificar la carne cada día. Y para vencer esta obra, o vencer la carne, obviamente ocupamos el Espíritu Santo, la regeneración de Dios. Hemos visto que es Dios que va a engendrar sus propios hijos. Ya hablamos sobre todo esto. Ya estamos mirando los que van a vencer. Obviamente los que vencen es por fe, como hemos visto en Juan 16:33, 1 de Juan 5:4. Los que vencen son los que tienen fe. Fe viene de Dios. Dios deposita en nosotros la fe para creer en su palabra, para seguir su palabra. Somos guiados por su Espíritu. Todo tiene que ver con Dios. Entonces, pero diciendo esto, sabemos que nosotros tenemos una obligación. Entonces, cuando hablamos de esta obligación, quiero brincar a un versículo que iba a mencionar más tarde, pero vamos a ver este versículo ahorita. Es Mateo 22, el versículo 14. 22:14. Y aquí miramos que tenemos una obligación, porque al leer la palabra de Dios, hay una obligación de poner en práctica la palabra de Dios, pero entendemos que no se puede poner en práctica si Dios no ha regenerado el corazón, porque la carne necesita la fuerza del Espíritu para someter la carne. ¿Sí me explico? Entonces, sin esto es imposible. Pero miramos aquí en 22:14 de Mateo. Muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y entonces, cuando hablamos de ser llamado, entendemos que todos han oído la palabra de Dios. Hablamos de eso la semana pasada, que aún en la iglesia católica, entrando en la iglesia, aunque es un ídolo, ven a Cristo en la cruz, y para los que tienen oído para oír y ojo para ver, van a ver esto y van a saber que algo sucedió en esta cruz, y entonces deben de preguntarse, ¿qué es? Entonces lo que estoy diciendo es que si hay alguien en la iglesia católica, mormón, bautista, pentecostés, X denominación, que si son de Jehová, Jehová los va a llamar fuera, van a ser parte de la iglesia, va a arrastrarlos de las tinieblas a la luz. Cristo va a revelar Dios en ellos, como miramos en Lucas 10, 21 y 22. Y Dios va a obrar en sus corazones y van a andar en la luz. ¿Qué quiere decir? Van a dejar estas cosas y buscar la verdad. Y entonces, pero mi punto es aún entrando en uno de estos lugares donde Cristo está así colgado todavía en la cruz, aunque es un ídolo, no estoy de acuerdo, Él no está en la cruz, ya está en los cielos reinando. Entonces, pero causa en la persona que tiene oído para oír y ojo para ver, a buscar la luz y la verdad, y en la persona que no tiene, al mínimo está mirando una verdad, que Cristo murió en la cruz por sus pecados. Entonces, esta persona es llamado porque puede ver. ¿Sí me explico? Llamado en el sentido que puede ver, puede aún intelectualmente entender. Pero entendemos por lo que Pablo escribió en 1 de Corintios 2:14, que no tiene que ver con entender intelectualmente,
tiene que ver con entender espiritualmente. Este es lo que miramos aquí en este versículo 22, 14, donde dice, muchos son llamados, pocos escogidos. Los escogidos son los que Dios ha abierto sus ojos y su oír y para ver la verdad de la palabra de Dios. Y hay bastantes versículos, y ahorita no los voy a mencionar, pero vamos a ver en Apocalipsis 13, 8, 17, 8, 20, 12 y 15, 21, 27, Primera de Timoteo 4, Segunda de Timoteo 3, Segunda de Timoteo 4. Todos esos lugares hablan sobre gente que han sido llamada, han escuchado la palabra de Dios, pero porque Dios no ha depositado en ellos fe para creer, nunca van a creer. Entonces, este es lo que miramos a través de toda la palabra. Porque aún en Israel, recuerdan, muchos de los judíos murieron en el desierto por su falta de fe. No confiaron en Dios. Dudaron sus palabras. Pero esa gente que miraron, eran judíos, hebreos, miraron todos los milagros, miraron el poder de Jehová, pero Jehová no había regenerado sus corazones. Entonces, tenemos que entender esto. Dios lo dice, como hemos visto miles de veces en Ezequiel 36, 22 al 27, habla muy bien. Dice, lo voy a poner aquí en el pizarrón. Dios dijo que va a cambiar el espíritu de ellos, su espíritu. Va a poner el espíritu de Dios en ellos. Y va a cambiar su corazón de piedra a carne. Entonces, esta es la promesa de Dios en la eclesia. Los llamados llamados fuera. Es lo que quiere decir eclesia. Este se traduce iglesia. Entonces, la iglesia no es un edificio, es una gente. Tenemos que entender esto. No tienen nada que ver con estos 4 paredes y el techo y el piso. Entonces es una gente escogida por Jehová. Esto lo hemos visto varias veces. Entonces aquí en Apocalipsis 3 estamos mirando las 7 iglesias en Asia. Obviamente hablando de cuando miramos, tenemos que recordar 7 tiene un significado muy importante en la palabra de Dios. Habla de perfección, habla de algo completo, como lleno, como Cristo tiene la plenitud de Dios. Nosotros también habla de plenitud, habla de algo completo y perfecto. Entonces este es el número 7. Entonces cuando miramos las 7 iglesias, representan la iglesia en total también. Aunque cada una de estas iglesias, Cristo está hablando específicamente a estos pastores de estas iglesias. Pero es para la iglesia en total. Y miramos aquí en Apocalipsis 3, dice, y escribe al ángel de las 7 o de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice estas cosas. Para entender esto, pueden volver a Apocalipsis capítulo 1, habla de lo que dice aquí. Las 7 estrellas son las iglesias, pastores de las iglesias. Entonces, cuando habla de ángeles en Apocalipsis 1 y 2, los ángeles de la iglesia, habla de los pastores, porque la palabra ángel, otra vez, ángel es la palabra angelos,
Se pronuncia así, ángel, pero es doble G. Este quiere decir mensajero. No más, no quiere decir, no habla de algo con alas que está volando en el aire y todo. Este no es lo que es. Habla de mensajeros, los que vienen de Jehová para hablar de su plan. Lo que nosotros miramos en la palabra ángeles son mensajeros. Entonces aquí estamos hablando y escribe al pastor de la iglesia en Sardis. Entonces dice Cristo, yo conozco tus obras. Y recuerden, miramos esto en Jeremías 17:10 y otros versículos, que Dios conoce todo lo que está en el corazón, escudriña los corazones de los hombres y va a pagar a cada persona según lo que está en su corazón. Entonces, si nos deja sin la regeneración, ¿qué está en el corazón? 17:9 de Jeremías dice, hay engaño y perversión. Este es lo que está en el corazón del hombre desde el nacimiento. Así es. Y entonces si nos deja sin regenerarnos, este es lo que tiene el hombre en su corazón. Entonces miramos aquí, conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Entonces lo que está diciendo aquí es que había una vez cuando ustedes tenían un fervor para las cosas de Dios, pero estás muerto ahora. Se murieron. Y vamos a entrar un poco en la práctica hoy, que si es posible perder la salvación. Voy a decir desde el principio, no es posible perder algo que Dios obra en una persona, porque la salvación no depende de mí, depende de Él. Él no está en los cielos con un borrador como yo hago aquí, borrando el pizarrón, pone un nombre y dice, hoy estás, mañana no, ok, ya estás bien, no es así, es ridículo pensar así, pero hay mucha gente que piensa así, que uno puede perder su salvación. No es posible. Dios, que ha escrito nombres de sus escogidos desde la fundación del mundo, nunca van a borrar sus nombres del libro. Y vamos a platicar de esto, creo, un poco el día de hoy. Creo que vamos a llegar a esto, pero vamos a ver. Entonces, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Entonces, lo poco que queda en ti, debes de afirmar estas cosas. Si has escuchado la palabra de Dios, afirma estas cosas. Podemos decir que toda la gente que estaba aquí antes, 150 personas antes de cambiar a esta doctrina que es bíblica, cuando antes predicamos tradiciones bautistas, esa gente que estaba aquí antes, deben de, como dice aquí, afirma las otras cosas que están para morir. Afirmen si Cristo murió por tus pecados. Afirmen si de verdad eres pecador. Afirmen si la palabra es la verdad, es palabra de Jehová. Y si así es, obedecen. Es lo que está diciendo aquí. Si uno dice, yo amo la palabra de Dios, ¿por qué no estás obedeciendo la palabra de Dios entonces? Porque al leer la palabra de Dios, miramos cómo Dios trata con la gente desobediente. Debe de asustar a cualquier persona. Pero hay muchos que al leer su palabra solamente ven la palabra amor y gracia. Y viven sus vidas en acuerdo con lo que el hombre, la definición que el hombre ha puesto en amor y gracia. Y viven sus vidas según doctrina de hombres. Y están muriendo porque no tienen fe, la verdadera fe que salva. Entonces, afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios.
Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo, arrepiéntate. Recuerden, la semana pasada leemos, si uno no se arrepienta, hasta los hijos van a morir, va a matar a los hijos. Entonces miramos la seriedad de las palabras de Cristo aquí en Apocalipsis capítulo 2 y 3. Es algo serio cuando Él habla estas cosas y dice, el que tiene oído, oiga. Entonces, para nosotros es prestar atención, Shema, es oír inteligentemente, y también ágape es ser obediente. Sean obedientes a lo que estoy diciendo. Y aquí él dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído. Estas son mis palabras a todos los que estaban aquí antes. Acuérdate lo que has recibido y oído. Si cualquier persona, no me importa si es un ateo, si un ateo abre la Biblia y lee la palabra de Dios, está leyendo la verdad. Aunque no la cree, no tiene que creer. Simplemente al leer la verdad, es la verdad. Es palabra de Jehová. Y cualquier oyente, cualquier persona que está escuchando estas palabras, está escuchando la voz de Jehová. ¿Sí? Nadie tiene excusa. No hay ninguna excusa. Y entonces, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntate, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces voy a venir como ladrón y voy a quitarte la vida. Entonces, este es un aviso muy, pero muy fuerte a los que una u otra vez andaban en un lugar donde han escuchado la palabra de Dios. Voy a contar una historia y no lo hago mucho porque no es el propósito por estar aquí. Escuchar historias de un pastor. Entonces, si quieren leer historias, tienen libros. Pero una historia. Durante 2001, cuando vinieron y tumbaron las torres en Nueva York, había un hombre de las noticias, ¿cómo lo llaman? ¿Noticero? Ajá, un noticero. Paganos, puros paganos en las noticias. Ustedes saben, es igual aquí. Él hablaba sobre Cristo, hablaba sobre algunas cosas en Apocalipsis, hablaba sobre la necesidad de ser salvo y todo esto. Yo no sé cuántas millones de personas escucharon estas pocas palabras, pero las personas que las escucharon son responsables ahora. Muchos son llamados, pocos elegidos, pero fueron llamados al escuchar la palabra de Dios. La respuesta, como Pablo dice, uno riega, uno planta, otro riega, pero es Dios que da el crecimiento. Si Dios quiere crecer esta semilla en el corazón de los que escucharon, lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer. Entonces, así es. Pero escucharon la verdad, aunque fue hablada por un noticero en un canal de los paganos. Pero es la verdad. Entonces, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Notan, unas pocas personas. Hay un remanente en todo el mundo hasta el día de hoy que tiene oído para oír y ojo para ver, pero es un remanente, no es la mayoría. Remanente no habla de la mayoría, habla de los pocos. Y entonces tenemos que entender esto también. Entonces, pero hay unos pocos que no han contaminado sus vestiduras. ¿Qué quiere decir?
¿Que es gente perfecta? No quiere decir que es gente elegida. Dios está obrando en sus corazones, están en el camino estrecho, Dios está guardándolos hasta el fin, es lo que quiere decir. ¿Quiere decir que no están cometiendo errores? No es lo que quiere decir. Cometen errores porque están aprendiendo a caminar. Están aprendiendo a seguir adelante en el camino de Jehová. Están en el camino estrecho. Entonces, poco a poco, como hemos visto, y otra vez lo pongo aquí porque es una buena manera para visualizar esto, la carne y el Espíritu de Jehová o Cristo en mí. Y entonces es esta pelea. Obviamente cuando estamos recién nacidos en Cristo, esta carne es muy fuerte contra el Espíritu, pero poco a poco el Espíritu va ganando según la obra de Dios en nosotros, año tras año tras año, como hemos practicado, hasta que la carne muere. Entonces, día tras día es esta batalla en que nos encontramos. Cristo dice en el versículo 5, el que venciere, ¿quiénes son los que van a vencer? ¿Quiénes son los que van a vencer? Los que tienen fe. Cristo ya lo dijo, ya lo hemos visto. Juan 16:33, 1 de Juan 5:4, entendemos que Cristo venció el mundo. Los que van a vencer el mundo son los que tienen fe. ¿Quiénes son los que tienen fe? Efesios 2:8-10, Ezequiel 36:22-27, entre muchos otros versículos. Entendemos que los que tienen fe son los que Dios ha depositado fe en ellos. Entonces, miramos el círculo completo en esto. Entonces, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus mensajeros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, en cuanto a este versículo 5, vamos a Apocalipsis 13, el versículo 8, porque quiero hablar sobre esto, donde dice, no borraré su nombre del libro de la vida. En 13, el versículo 8, dice, y le adorarán todos los moradores de la tierra, cuyos nombres, notan lo que dice, esta palabra no. Este es muy importante, porque cuando leemos la palabra no en el griego, dice, nosotros leemos, no están escritos. Este es 3756. 3756. Voy a cambiar plumas. 3756. Es la palabra AU. AU. Y esta palabra AU es palabra primaria, negativa, absoluto. No en absoluto. Es lo que debe de decir. Entonces, miramos aquí. Todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres en absoluto no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esta palabra muerto, 4969, 4969. Esta palabra es Saphaso. Entonces se pronuncia así, Saphaso, pero es S-P-H-A-Z-O, Faso. Y entonces este es matar específicamente un animal para alimento o en sacrificio, o generalmente mutilar violentamente.
Entonces, Cristo fue mutilado violentamente en la cruz, masacrado para su gente, como miramos aquí, también se traduce en el español inmolar. Entonces, el cual fue inmolado, muerto, mutilado, masacrado desde el principio del mundo. Entonces, Cristo, desde el principio del mundo, ya fue establecido que iba a morir por su esposa. Entonces, creemos que Cristo, desde la fundación del mundo, no sabía para quién iba a morir. ¿Sí me explico? Bueno, a ver cuántos me reciben, cuántos me aceptan, pero yo voy a morir ahora en caso que esta persona me recibe. No es lo que la Biblia enseña. Vamos a 17:8. 17, el versículo 8. Aquí miramos otra vez: la bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo. Y ha de ir, otra vez, muy rápido, cuando hablamos de la bestia, hablamos de un sistema pagana, sistema mundana, ¿ok? Mundana. Abismo es el mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo. Entonces, son referencias simbólicas a estas cosas. Ha de ir a perdición, y otra vez, aquí estamos, los moradores de la tierra, cuyos nombres no en absoluto están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillaron viendo la bestia que era y no es, aunque es. Notan, sus nombres no están escritos en el libro de la vida. ¿Desde cuándo? Desde la fundación del mundo. Desde el principio, sus nombres nunca fueron escritos en el libro de la vida. No en absoluto, es lo que dice. Déjame leerlo otra vez. Los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo. Es lo que dice la palabra de Dios. O es palabra inspirada por el Espíritu de Jehová, o no la es. Entonces, si no es, ¿por qué estamos aquí? Voy a dejar de grabar videos. Voy a vivir mi vida a mi gusto, según mi carne, y olvidar de todo esto. Si esta es una mentira, sabemos que no es, porque Dios nos ha dado oído para oír y ojo para ver. El Espíritu nos habla, nos convence, nos ha dado fe, y entendemos que es verdad que esa gente desde la fundación del mundo nunca tenían sus nombres en el libro de la vida. Vamos a capítulo 20, el versículo 12. 20, el versículo 12. Dice: y vi los muertos, son los muertos, grandes y pequeños, que estaban delante de Dios, y los libros, notan, libros, fueron abiertos. Cuando hablamos del libro de la vida, es un libro. Aquí estamos mirando multilibros, no sé cuántos son, pero es plural. Entonces tenemos un libro de vida y libros, como dice aquí, con los nombres de los muertos. De los muertos. Estos son los moradores de la tierra. Los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto. Tenemos que entender lo que está escrito aquí. Hay muchos libros con los nombres de los moradores de la tierra, los muertos,
Y otro libro que es libro de la vida, como dice aquí, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Otra vez, vamos a volver a Jeremías 17, el versículo 10. 17, el versículo 10. Yo, Jehová, que escudriño el corazón, que pruebo los riñones, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Ahora, vamos a brincar a Efesios 2:10, porque quiero que entiendan la diferencia entre estos dos grupos y las obras que van a producir. Vamos a Efesios 2, capítulo 2, versículos 8 a 10. Por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, don de Jehová, no por obras. No tiene nada que ver con seguir la ley. Noten esto. Seguir la ley al pie de la letra, ellos lo hicieron para ganar favor con Jehová. El Antiguo Testamento dice esto, para ganar favor. Esto lo miramos, por ejemplo, en Deuteronomio 28, 1 al 14 y de 15 y adelante. Si ustedes cumplan con esto, yo voy a cumplir con esto. Pero Dios había hecho pacto con Abraham. Ya miramos su pacto con Abraham, su pacto con David. Y estos pactos, Dios dijo, yo voy a hacer esto y no más. Es de un lado, completamente de Jehová. Pero este pacto que Dios hizo en Sinaí es de dos lados. ¿Cómo de dos lados? Dependía de la obra de la gente. ¿Qué obra van a cometer? Bueno, sabemos que la carne y sus obras son muerte. Ya lo miramos en 17:9. El corazón de cada hombre es engañoso y perverso. ¿Qué tipo de obra van a producir? Es obvio. Todo anticristo, todo anti-Dios. No van a anti-Dios. No van a hacer lo que agrada a Jehová. Entonces, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces tú puedes todo el día, como Pablo dijo cuando leemos el otro día en Romanos. Pablo dijo, el sacrificio sin ágape es como un símbolo que resuena, un metal que no recuerdo cómo va, pero recuerden esto. Y entonces el ágape es algo que Dios pone en el corazón de la persona que es escogida. Notan aquí, porque somos hechura suya, criados. ¿Quién nos crió en Cristo Jesús? Jehová. Lo miramos ya en Juan capítulo 1, el versículo 13, que Dios engendra sus propios hijos. Pero fuimos criados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, las obras que fueron, como dice aquí, las cuales Dios preparó para que anduviésemos en ellos. Entonces, Dios preparó para nosotros obras desde la fundación del mundo y vamos a andar en estas obras. Los del mundo van a andar en obras vanas, no van a andar en obras buenas. Entonces, cuando leemos aquí en 20, el versículo 12, volviendo a Apocalipsis 20, el versículo 12, dice, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Pues obviamente las obras que ellos hicieron según este tipo de corazón son obras de la carne.
Vamos a ir a Gálatas 5. Este no es el único lugar donde habla sobre esto, pero vamos a ver en Gálatas 5 los versículos, el versículo 19 al 20, bueno, vamos a leer todo, hasta el 26. 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuál carne? Carne, aquí, engañoso y perverso. La carne que anda en contra de la palabra de Dios. Que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, desenfrenos, cosas semejantes a estas. Entonces, si esta lista no está completa, hay cosas semejantes también, de las cuales os denuncio, como también ya os denuncié, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque sus nombres desde la fundación del mundo fueron escritos en los libros. Por las obras que han hecho, van a ser juzgados. Mas el fruto del Espíritu, el fruto de Cristo en mí, el fruto del Espíritu es ágape, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y concupiscencias. Aquí está la batalla. Efesios 6:12. Crucificar la carne día tras día tras día. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Está diciendo, gente, si tú eres parte de la iglesia, pórtate bien. Si tú tienes el Espíritu de Dios, pórtate bien. No debes de andar vanaglorioso, irritando el uno al otro. No lo deben de hacer. Envidiando el uno al otro. Si tu hermano tiene más que ti, no debes de envidiar a tu hermano. Y si tu hermano tiene más que ti y puede ayudarte, déjale ayudarte. Y él debe de, con un corazón dispuesto, querer ayudar. Porque Dios le ha dado para ayudar a la familia, ¿sí me explico? Entonces, en cuanto a que podemos ayudarnos los unos a los otros, debemos hacerlo. Entonces, este es lo que Pablo nos está mostrando aquí. Perdón. Vamos a volver a a Apocalipsis 20, el versículo 15. Apocalipsis 20, el versículo 15. Y él, que no fue hallado escrito en el libro de la vida, notan esto, los muchos muertos en los muchos libros, fue lanzado en el lago de fuego. ¿Desde cuándo fue esto decidido? Según lo que leemos, desde la fundación del mundo. Es exactamente lo que está escrito, es lo que dice, desde la fundación del mundo. Vamos a 21, 27. Apocalipsis 21, el versículo 27. Aquí dice, y no entrará en ella, hablando de la ciudad santa, ninguna cosa inmunda, o que hace abominación, o mentira. Recuerden, acabamos de leer en Gálatas 5, 19 al 20,
creo que es 21, las cosas que son obras de la carne. Entonces, o que hace abominación o mentira, sino solo aquellos que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Son los únicos que van a estar en la nueva tierra. Nadie más. Nadie más. Entonces, ¿quiénes son? Son los que vencen. Y vencen porque Cristo está en ellos y Él ya venció. El hecho de que Él venció, entonces es la fe que tenemos, porque Dios ha puesto fe en nosotros, en que nosotros también somos más que vencedores en Cristo. Pueden ver todo el ciclo de esto. Entonces, otra vez, es Dios obrando en su gente. Me lleva a Mateo 22, 14, otra vez. Mateo 22, 14. Muchos llamados, pocos escogidos. Entonces, muchos escuchan la palabra de Jehová. Muchos. Podemos decir, y yo creo, que no hay ningún rincón en este mundo donde hay gente que no han escuchado la palabra de Dios. De una manera u otra. Todas las tribus de África, de Venezuela, de Ecuador, todo el mundo ha escuchado. Lo sé porque de los Estados Unidos, de Inglaterra, han mandado misioneros, muchos equivocados en su doctrina, pero hablando la verdad, otra vez, a todas partes del mundo. No nos queda ningún lugar donde alguien no ha ido una u otra vez con la palabra de Jehová. Pero, en caso que estoy equivocado, vamos a Romanos capítulo 1. En el versículo 18. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Porque, notan el versículo 20, las cosas invisibles de Él, su eterno poder y divinidad, son claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, así que no tienen excusa. Entonces tú puedes vivir en cualquier aldea, cualquier lugar remoto en el mundo, donde supuestamente nadie ha ido con la palabra de Dios, pero tú ves la creación de Dios. Entonces no tienes excusa. Todos han de una manera u otra escuchado y fueron dados la oportunidad de escuchar. Entonces muchos llamados, pero pocos escogidos. Mucha gente no le gusta esta palabra escogido, porque dicen, ustedes son muy especiales. En los ojos de Dios dice que esta palabra en el griego se refiere a algo especial en los ojos de Dios. ¿Pero por qué? Es porque Cristo es especial en los ojos de Dios. Y si Dios quiere depositar Cristo en mí, entonces ya me ha apartado para usos de Él. En este sentido soy especial, pero no por este sentido, porque mi corazón antes fue engañoso y perverso. Dios tenía que regenerarme, y al regenerarme, como miramos aquí, cambió mi espíritu. Puso su espíritu en mí, cambió mi corazón de una piedra a carne. Entonces es su obra en mí que es especial. Cristo en mí que es especial. Tenemos que entender esto porque es muy importante, que no tiene que ver con nosotros. No somos
especiales desde el nacimiento, nacimos como así, puros y santos, y nunca vamos a hacer algo en contra de Jehová. No es así. Entonces, es todo por mientras. No sé si hay preguntas o comentarios sobre lo que hemos visto esta mañana.